¿Por qué el universo te aísla? La sabiduría de Carl Jung. Mis queridos oyentes, permítanme hablarles hoy desde la profundidad de mi experiencia como explorador del alma humana. Durante décadas he observado un fenómeno que me ha intrigado profundamente: el aislamiento que experimentamos en los momentos más cruciales de nuestro desarrollo personal. No es casualidad que cuando estamos a punto de dar un salto evolutivo en nuestra conciencia, el universo parezca conspirar para llevarnos hacia la soledad. Comprendo que esto puede resultar desconcertante, incluso doloroso. He visto a innumerables personas llegar a mi consulta preguntándose por qué, justo cuando más necesitan compañía, se encuentran rodeadas de un silencio que parece ensordecedor. Pero déjenme compartir con ustedes una verdad que he descubierto a través de años de trabajo con el inconsciente. Este aislamiento no es una maldición, sino una invitación sagrada. El universo, en su sabiduría infinita, comprende algo que nuestra mente consciente a menudo pasa por alto: que el verdadero crecimiento solo puede ocurrir en la intimidad del encuentro con nosotros mismos. Cuando hablo de aislamiento, no me refiero necesariamente a la soledad física, aunque esta pueda ser parte del proceso. Me refiero a ese estado en el que nos vemos despojados de las máscaras que habitualmente portamos, donde ya no podemos refugiarnos en las opiniones de otros o en las distracciones externas. En mis estudios del inconsciente colectivo, he identificado que existe un patrón arquetípico que se repite una y otra vez: el del héroe que debe adentrarse en el bosque oscuro en soledad. Este no es simplemente un tema literario, es una realidad psicológica profunda que refleja la necesidad del alma de encontrarse consigo misma sin intermediarios. Permítanme explicarles por qué el universo utiliza el aislamiento como herramienta de transformación. En primer lugar, cuando estamos constantemente rodeados de voces externas, perdemos la capacidad de escuchar nuestra propia voz interior. Esta voz, que he llamado el self o el sí mismo, es nuestra brújula más confiable, pero su susurro queda ahogado por el ruido del mundo exterior. El aislamiento actúa como un filtro que silencia las interferencias externas, permitiendo que emerjan los contenidos más auténticos de nuestra psique. Es en estos momentos de aparente abandono cuando podemos finalmente escuchar los mensajes que nuestro inconsciente ha estado tratando de transmitirnos durante años. Recuerdo vívidamente mi propia experiencia con lo que posteriormente llamé mi confrontación con el inconsciente. Fue un periodo de profundo aislamiento psicológico, durante el cual me vi obligado a cuestionar todo lo que creía saber sobre mí mismo y sobre la naturaleza de la realidad. Aunque fue uno de los periodos más difíciles de mi vida, también fue el más transformador. En esa soledad forzada, descubrí los fundamentos de lo que más tarde se convertiría en mi obra más importante. El universo nos aísla porque comprende que necesitamos un espacio sagrado para la metamorfosis. Al igual que la crisálida necesita la oscuridad y el silencio para que la oruga se transforme en mariposa, nosotros necesitamos periodos de recogimiento para que nuestra personalidad inferior se transforme en nuestra verdadera identidad. Pero hay algo más profundo en juego aquí. El aislamiento no es solo una preparación para el cambio, es también una forma de protección. Cuando estamos en proceso de transformación, nos volvemos extremadamente vulnerables. Las estructuras psicológicas que antes nos sostenían se están desmoronando, y las nuevas aún no se han solidificado. En este estado, la influencia externa puede ser devastadora. El universo, en su compasión infinita, nos retira temporalmente del mundo para protegernos de energías que podrían interrumpir o distorsionar nuestro proceso de crecimiento. Es como si el cosmos mismo extendiera sus brazos protectores alrededor de nosotros, creando un capullo de soledad donde podemos transformarnos sin interferencias. He observado que aquellos que resisten este aislamiento, que luchan desesperadamente por mantener sus conexiones sociales habituales durante periodos de transformación profunda, a menudo experimentan un proceso más prolongado y doloroso. Es como si estuvieran tratando de cambiar de piel mientras alguien más tira de los extremos. El aislamiento también nos enseña la diferencia entre estar solos y estar en soledad. Estar solo es simplemente un estado físico, pero la soledad es un estado del alma. En la verdadera soledad, no estamos abandonados. Estamos en comunión con las partes más profundas de nosotros mismos y, paradójicamente, con la totalidad del universo. Durante estos periodos de aislamiento, a menudo experimentamos lo que he llamado encuentros con el arquetipo del viejo sabio o la madre sabia. Estas figuras emergen de nuestro inconsciente colectivo para guiarnos cuando las voces externas se han silenciado. Son los maestros internos que solo pueden aparecer cuando hemos creado suficiente espacio interno para recibirlos. Permítanme compartir con ustedes una reflexión que ha madurado en mí a lo largo de los años. El aislamiento es el precio que pagamos por la autenticidad.
En un mundo que constantemente nos presiona para conformarnos, para adoptar máscaras que no son nuestras, para vivir vidas que no nos pertenecen, el universo nos regala periodos de soledad donde podemos recordar quiénes somos realmente. Esta es la razón por la cual tantas personas experimentan aislamiento precisamente cuando están a punto de hacer cambios significativos en sus vidas. El universo reconoce que están listos para una transformación auténtica y los prepara creando las condiciones necesarias para que esta transformación pueda ocurrir. Pero debo advertirles, el aislamiento del universo no es siempre cómodo. De hecho, rara vez lo es. Puede manifestarse como la pérdida de amistades que ya no resuenan con nuestra nueva frecuencia, la terminación de relaciones que se han vuelto obsoletas, o incluso cambios en nuestras circunstancias profesionales que nos obligan a reconsiderar nuestro camino. Estos eventos pueden parecer crueles o arbitrarios, pero cuando los observamos desde una perspectiva más amplia, podemos ver que son actos de amor cósmico. El universo está limpiando nuestro espacio vital, removiendo todo lo que ya no nos sirve para hacer lugar a lo que está por venir. En mis investigaciones sobre la sincronicidad, he notado que los periodos de aislamiento están frecuentemente acompañados por eventos aparentemente casuales pero profundamente significativos. Es como si el universo, habiendo creado un espacio de silencio en nuestras vidas, ahora pudiera comunicarse con nosotros a través de símbolos y coincidencias que normalmente pasarían desapercibidos en el bullicio de la vida cotidiana. Estos momentos de aislamiento son también oportunidades para lo que he llamado el diálogo con la sombra. Cuando estamos solos con nosotros mismos, sin las distracciones habituales, inevitablemente nos encontramos cara a cara con aquellos aspectos de nuestra personalidad que hemos preferido mantener ocultos o negados. La sombra no es malvada, es simplemente todo aquello que no hemos integrado conscientemente en nuestra personalidad. Durante el aislamiento, tenemos la oportunidad de examinar estos aspectos rechazados de nosotros mismos con compasión y comprensión, iniciando así el proceso de integración que es esencial para la totalidad psicológica. Es importante comprender que el aislamiento impuesto por el universo no es permanente. Tiene un propósito específico y una duración determinada. Al igual que las estaciones de la naturaleza, estos periodos de retiro interior son seguidos por temporadas de renovada conexión y expansión. Cuando emergen de este periodo de aislamiento, las personas a menudo descubren que han desarrollado una capacidad profundamente mejorada para las relaciones auténticas. Han aprendido a estar cómodas consigo mismas, lo que las hace menos dependientes de la validación externa y más capaces de conectar con otros desde un lugar de genuina autenticidad. He observado que aquellos que abrazan conscientemente estos periodos de aislamiento, que los reconocen como oportunidades sagradas para el crecimiento interior, tienden a experimentar transformaciones más profundas y duraderas. Desarrollan lo que podríamos llamar una amistad con la soledad, entendiendo que es un estado temporal pero valioso que merece ser honrado. El aislamiento también nos enseña sobre la diferencia entre la conexión superficial y la comunión profunda. Muchas de las relaciones que perdemos durante estos periodos eran, en realidad, conexiones superficiales basadas en conveniencias mutuas o en versiones inauténticas de nosotros mismos. Su pérdida, aunque dolorosa, hace espacio para relaciones más genuinas y significativas. Cuando el universo nos aísla, nos está preparando para convertirnos en mejores compañeros, amigos, parejas y miembros de la comunidad. Nos está enseñando la importancia de la presencia auténtica, algo que solo puede desarrollarse en la intimidad del encuentro con nosotros mismos. Es durante estos periodos de aislamiento que muchas personas experimentan lo que he llamado el despertar de la función religiosa natural. Alejados de las distracciones externas, comenzamos a percibir la presencia de algo más grande que nosotros mismos. Esta experiencia no necesariamente toma la forma de una religión tradicional, sino que se manifiesta como una conexión profunda con el misterio de la existencia. El aislamiento, entonces, se convierte en un retiro espiritual no planeado, donde podemos reconectar con las fuentes más profundas de significado en nuestras vidas. Es un regreso a lo que realmente importa, despojado de las capas de condicionamiento social y expectativas externas. Debo enfatizar que el proceso de aislamiento no es algo que debamos buscar activamente o imponer sobre nosotros mismos. Es un fenómeno natural que surge espontáneamente cuando nuestra psique está lista para una transformación profunda. Nuestro papel es reconocerlo cuando llega y responder con apertura en lugar de resistencia. La resistencia al aislamiento es comprensible pero contraproducente. Cuando luchamos contra estos periodos de soledad, cuando intentamos llenar desesperadamente el vacío con actividades o relaciones que no nos nutren genuinamente,
prolongamos innecesariamente nuestro sufrimiento y retrasamos nuestra transformación. En cambio, cuando aprendemos a confiar en la sabiduría del universo, cuando reconocemos que este aislamiento es una forma de amor cósmico, podemos relajarnos en el proceso y permitir que la transformación ocurra naturalmente. Esta actitud de confianza y entrega es lo que diferencia a aquellos que emergen del aislamiento como seres más completos y auténticos. El aislamiento universal también nos enseña sobre la naturaleza cíclica de la vida. Así como la naturaleza tiene sus estaciones de actividad y descanso, crecimiento y retiro, nosotros también tenemos ritmos naturales que incluyen periodos de conexión social intensa y periodos de introspección solitaria. En nuestra cultura moderna, que valora constantemente la actividad y la conectividad, a menudo hemos perdido el respeto por estos ritmos naturales. Tratamos la soledad como algo que debe ser evitado a toda costa, sin comprender que es tan necesaria para nuestro bienestar psicológico como el sueño lo es para nuestro bienestar físico. Cuando el universo nos impone estos periodos de aislamiento, nos está recordando estos ritmos naturales y nos está ayudando a restaurar el equilibrio en nuestras vidas. Nos está enseñando que hay un tiempo para la expansión y un tiempo para la contracción, un tiempo para dar y un tiempo para recibir, un tiempo para estar con otros y un tiempo para estar con nosotros mismos. Durante mis años de práctica clínica, he tenido el privilegio de acompañar a muchas personas a través de estos periodos de aislamiento transformador. He observado patrones consistentes: la resistencia inicial, seguida por la aceptación gradual, luego por un periodo de exploración interior profunda, y finalmente por la emergencia de una versión más auténtica y completa de la persona. Este proceso no es lineal ni predecible en sus detalles específicos, pero sí hay elementos universales que se repiten. Uno de estos elementos es la experiencia de lo que he llamado el encuentro con el núcleo eterno del ser. Es un momento en el que, despojados de todas las identidades externas, nos encontramos cara a cara con aquello que permanece constante a través de todos los cambios, nuestro ser esencial. Este encuentro puede ser inicialmente desconcertante. Después de toda una vida de definirnos a través de nuestros roles, relaciones y logros externos, descubrir que existe algo en nosotros que es independiente de todas estas cosas puede ser tanto liberador como aterrador. Pero es precisamente este descubrimiento lo que nos libera para vivir con mayor autenticidad y propósito. El aislamiento universal también nos confronta con nuestros miedos más profundos sobre el abandono y la soledad. Estos miedos, que a menudo tienen raíces en experiencias de la infancia temprana, se activan intensamente durante estos periodos. Pero el universo, en su sabiduría infinita, sabe que solo confrontando estos miedos podemos liberarnos de su influencia limitante. Es importante entender que el miedo al abandono que experimentamos durante el aislamiento no es simplemente una reacción emocional. Es una oportunidad para la sanación profunda. Cuando nos vemos obligados a estar solos con nuestros miedos, sin las distracciones habituales que usamos para evitarlos, finalmente podemos examinarlos con claridad y compasión. Descubrimos que muchos de estos miedos son espejismos psicológicos, sombras del pasado que ya no tienen poder real sobre nosotros. Al confrontarlos en la soledad, les quitamos su capacidad de controlar nuestras decisiones y comportamientos, liberándonos para actuar desde un lugar de autenticidad en lugar de miedo. El proceso de aislamiento también nos enseña sobre la diferencia entre la necesidad neurótica de otros y la capacidad sana para la intimidad. Cuando dependemos de otros para nuestra estabilidad emocional o sentido de identidad, nuestras relaciones se vuelven transaccionales y limitantes. Pero cuando aprendemos a estar completos en nosotros mismos, podemos relacionarnos con otros desde un lugar de abundancia en lugar de necesidad. Esta transformación en nuestra capacidad relacional es uno de los frutos más valiosos del aislamiento universal. Emergemos de estos periodos con una comprensión más profunda de lo que significa amar verdaderamente, no desde la carencia sino desde la plenitud. A medida que me acerco al final de esta reflexión, quiero compartir con ustedes una verdad que he llegado a comprender profundamente. El aislamiento del universo es un acto de amor tan puro que a menudo lo malinterpretamos como abandono. Es el amor que una madre tiene por su hijo cuando lo deja dar sus primeros pasos solo, sabiendo que debe arriesgarse a caer para aprender a caminar. El universo nos ama lo suficiente como para permitirnos experimentar la soledad necesaria para nuestro crecimiento.
Nos ama lo suficiente como para retirar temporalmente sus apoyos externos para que podamos descubrir la fuerza que siempre hemos tenido dentro de nosotros. Este amor cósmico no siempre se siente como amor en el momento en que lo experimentamos. A menudo se siente como abandono, como castigo, como una prueba injusta. Pero cuando podemos mirar hacia atrás desde la perspectiva de la sabiduría ganada, vemos que cada momento de aislamiento fue una oportunidad para el crecimiento que no podríamos haber obtenido de ninguna otra manera. Mi invitación final para ustedes es esta. La próxima vez que sientan que el universo los está aislando, en lugar de resistir o desesperarse, pregúntense: ¿qué está tratando de enseñarme este periodo de soledad? ¿Qué aspecto de mí mismo está listo para ser descubierto? ¿Qué transformación está tratando de ocurrir en la quietud de mi propio ser? Confíen en que el universo nunca los aísla sin propósito. Confíen en que cada momento de soledad es una oportunidad sagrada para el crecimiento y la autorrealización. Y recuerden que el aislamiento, por más profundo que pueda ser, es siempre temporal. Están siendo preparados para una forma más auténtica y plena de conectar con el mundo. En la profundidad del aislamiento, encontramos la semilla de nuestra más grande expansión. En el silencio de la soledad, escuchamos finalmente la voz de nuestra alma. Y en la aparente separación del mundo, descubrimos nuestra conexión más profunda con la totalidad de la existencia. El universo no los aísla para castigarlos, los aísla para liberarlos. Los aísla para que puedan recordar quiénes son realmente, más allá de todas las máscaras y roles que han adoptado. Los aísla para que puedan regresar al mundo como portadores de una luz más brillante, de una sabiduría más profunda, de un amor más auténtico. Este es el regalo sagrado del aislamiento universal. No la separación, sino la preparación para una conexión más verdadera. No el abandono, sino la iniciación en una forma más madura de ser. No la soledad, sino la solitud que precede a la más profunda comunión. Permitan que estos periodos de aislamiento los transformen. Permitan que la soledad les enseñe sobre su propia completitud. Permitan que el silencio les revele las verdades que el ruido del mundo había ocultado. Y cuando finalmente emerjan de estos periodos, lo harán como versiones más auténticas y completas de ustedes mismos, listas para ofrecer al mundo no lo que piensan que debería ser, sino lo que verdaderamente son. En esta comprensión, el aislamiento se revela no como una maldición, sino como una bendición. No como un castigo, sino como una iniciación. No como un final, sino como un comienzo sagrado de una vida vivida desde la autenticidad más profunda del ser.